Hermanos, hoy día es viernes. Nosotros hoy día estamos recordando algo que sucedió casi hace 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Para nosotros que hemos creído que hemos sido salvos por gracia, este día no es un día de penumbras, de pena, sino que es un día de regocijo. ¿Por qué? Porque en este día nuestro Señor Jesucristo venció. Él venció en la cruz. Por eso vamos a hablar de la victoria en la cruz. Hoy día vamos a hablar de esa victoria que sucedió ahí en la cruz. Y considero que este texto que vamos a analizar hoy día es un texto muy apropiado porque refleja el sentir de Dios en ese momento. Les invito entonces que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 versículo 18 al 25. Vamos a analizar esos versículos. Esa palabra que dice ahí para que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Leamos juntos. Lean ustedes también ahí en voz alta conmigo. Ahí, del versículo 18 al 25. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Un texto muy especial y que está muy indicado para este día, para lo que estamos haciendo, para esta celebración que hacemos hoy día por la victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Ciertamente fue terrible lo que sucedió, pero Él venció. Y quiero analizar este texto. Partamos por el versículo 18. Porque la palabra de la cruz, la palabra que habla de la cruz, es locura para los que se pierden. Miren lo que dice ahí. La palabra, por supuesto, para el mundo, ¿ya? Hablar de la victoria de la cruz, hablar de lo que sucedió en la cruz, de lo que el Padre hizo con su Hijo en la cruz, es locura. Es absoluta locura. Sin embargo, dice ahí, ¿ya? Pero a los que se salvan, y se refiere Pablo, se incluye ahí, esto es a nosotros, es poder de Dios. En esa cruz, en lo que sucedió en esa cruz, se manifestó todo el poder de Dios. Y eso es algo que es muy complejo para entender, porque parecía que fue el momento más débil de Jesucristo. Pero sin embargo, ahí se dio todo el poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, y eso tenemos que entenderlo. El mundo no lo entiende. Discuten, dicen, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué tenía que morir?
¿Cuál era el sentido? No le ven el sentido, no le ven la lógica. Es locura. Y por eso ahora Pablo y el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, va a decir estos dos versículos que siguen, el 19 y el 20. Y aquí va a citar, como dice, pues está escrito, y va a citar a Isaías 29, capítulo 29, versículo 14. Ustedes entonces, ¿qué pueden hacer en casa? Pueden anotar esto y después que hayan escuchado esto, pueden sentarse y copiar estos versículos. Copiar primeramente todo esto que hemos escrito. Hagan el ejercicio. Esto ya lo han hecho con los que han hecho el estudio de la evangelización bíblica. Ya lo saben. Es muy especial lo que pasa cuando tú copias los versículos y luego le vas agregando los versículos que yo voy a ir citando. No voy a hablar del versículo, pero voy a citar, ¿ya?, tanto lo que dice la palabra como los versículos que complementan a los que vamos a ir viendo. Y aquí dice, pues en el 19, pues está escrito, y se refiere a Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esa es la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios reveló a través de Isaías. Él va a destruir la sabiduría de los sabios. Él va a desechar el entendimiento de los entendidos. Y Pablo entonces, el Espíritu Santo lo lleva a escribir estas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? Como irónicamente desafiando. ¿Hay alguien que me puede debatir en esto? Dice Dios. Y ahí viene esta afirmación a través de una pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí también cita a Isaías 44:25. Más o menos hay una congruencia con esa cita. No está citando textual, pero es una congruencia a lo que dice en Isaías 44:25. Luego viene el versículo 21 y aquí ya empieza esta argumentación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, y aquí hace como un paréntesis y introduce esta acotación que hace después, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría. El mundo solamente va a conocer a Dios por medio de la predicación, y como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues, en la sabiduría de Dios, ¿qué pasó en la sabiduría? A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando uno lee estas cosas, uno dice como que Dios está no burlándose del mundo, pero declarando, ustedes no saben nada. La sabiduría del mundo es locura. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura? La palabra de la cruz, como lo vimos en el versículo 18. La palabra de la cruz es locura para el mundo, para los que se pierden. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Solamente vamos a llegar a ser salvos al escuchar el Evangelio, la palabra de la cruz. Cuando se nos predica verdaderamente el Evangelio, entonces, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo, de Dios. La palabra de la cruz. Sí, y aquí viene la razón por la cual es locura. Porque los judíos, dice el versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Este es el clásico problema que ha tenido la humanidad. Hay dos grupos de personas. Están el pueblo de Dios y todo el resto de la humanidad. El pueblo de Dios
tenía la sabiduría de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Ellos ya la tenían, ellos la habían entendido. Entonces ellos no buscaban sabiduría, como los griegos. En ese tiempo los griegos buscaban sabiduría. Ya varios años antes de Jesucristo, ya estaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Aristóteles. Ellos habían declarado la sabiduría humana, entre otros los que estaban en el Oriente. La sabiduría humana, el pensamiento humano. Pero los judíos tenían la verdad de Dios. Ellos entendían la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ellos buscaban señales. En los cuatro evangelios ustedes van a encontrar pasajes en los cuales, ya sea los escribas, los fariseos, los saduceos o los intérpretes de la ley, pedían a Jesús señales. Danos señal, Señor. Muéstranos una señal para que creamos. Y en ellos muchas veces Jesús les decía, no les voy a dar señal, sino la señal de Jonás. Y así les respondía. No entendían nada, por supuesto, no sabían que se refería a lo que le iba a suceder a él después de la cruz, cuando él iba a estar sepultado por 3 días, igual que Jonás en el vientre del pez. A eso se estaba... Esa es la señal que les iba a dar, pero ni esa señal les sirvió para algo. En cambio, la sabiduría, y ahí si ustedes van a Hechos, capítulo 17, versículo 18, ustedes van a, pueden leer un poco antes y van a ver cuando Pablo llega a Atenas y se encuentra entonces los epicúreos y los estoicos lo llevan al Areópago para que él les explicara esta nueva sabiduría, esta nueva religión que él hablaba. Porque ellos querían sabiduría, ellos querían palabras inteligentes, pero no estaban interesados, por supuesto, pero solamente querían escuchar algo nuevo. ¿No? Y ahí está la demostración que siempre los griegos o los gentiles, nosotros queremos sabiduría. Los judíos querían señales. Y en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y nuevamente para los gentiles locura. Nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que para la salvación nosotros no podemos predicar a un Cristo místico, a un Cristo solamente sabio, que vino a dar palabras de sabiduría al mundo. No, nosotros somos llamados al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo nació de una virgen, como lo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Que Él nació de una virgen, que Él vivió una vida sin mancha, predicó la verdad y luego fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día. La cruz se tiene que predicar porque es un tema sumamente importante, como lo vamos a ver al final. La cruz es el tema central. Sin cruz no hay evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado. Aunque para el mundo para los judíos sea tropezadero, y ahí está, ahí si ustedes van a Isaías 8, 14, Isaías 8, 14 y Isaías 28, 16. Una combinación de ambos ahí. Cristo era un tropezadero para los judíos. Como dijo el Señor, como dijo Dios en el Antiguo, yo he puesto piedra de ángulo en Sión. ¿Ya? La piedra de ángulo. Y esta piedra va a ser tropezadero para algunos, pero para los que creen es salvación. Los gentiles, por supuesto, es locura. Es locura porque ellos no pueden entender. Y si ustedes van a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, van a entender que para los que no tienen el Espíritu, no pueden entender las cosas espirituales. Es imposible. Y en el 24, el versículo 24, entonces, hace la comparación con el 23. Nosotros predicamos, para el mundo es locura, es tropezadero, pero para los llamados, esos son los que Dios Padre llama, como dicen Romanos
capítulo 9, versículo 24, para los llamados, ya sea judíos o gentiles, o griegos, como dice ahí. ¿Ya? Da lo mismo. Pero los que son llamados, Cristo. Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios, hermanos. Y sabiduría de Dios. Todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios se manifiestan en la persona de Cristo. El poder de Dios está claramente explicado ahí en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1. Que el Hijo de Dios ya es el poder de Dios. Y la sabiduría de Dios, bueno, está explicado maravillosamente en Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿Ya? Porque en Cristo está toda la sabiduría. Está escondida toda la sabiduría. Copien esos versículos y vayan agregándolos porque se va complementando maravillosamente. Pasamos al 25, versículo 25, ¿ya? Con el cual va a terminar entonces. Porque lo insensato de Dios, hermanos, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Obvio que no hay nada insensato en Dios, eso está claro. Es una forma de decirlo irónicamente. En este pasaje hay mucha ironía. Lo insensato de Dios, si hubiera algo insensato. Lo que pasa es que para el mundo es insensato lo que Dios hizo en la cruz. Totalmente, es locura, ya lo escuchamos. Ellos no entienden por qué tuvo que sacrificar a Jesucristo, por qué el derramamiento de sangre, por qué eso no lo entiende el mundo. Es insensato. Para ellos eso es locura. Pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esa sabiduría de Dios que se conjugó ahí en la cruz es para el mundo algo que no entiende. Entonces el mundo no puede entender eso. Y lo débil, ¿ya? Y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. ¿Qué es débil de Dios? Nada. Todo es poder. Él es todopoderoso. Sin embargo, para el mundo y los judíos vieron a este hombre debilucho cargando una cruz que iba al matadero y no habló, como una oveja débil, callado, no dijo nada. No se defendió, no hizo nada, sino que aceptó y fue clavado en la cruz. Para el mundo eso era debilidad, ahí no había poder y por eso lo odiaron tanto, porque ellos esperaban un poderoso, un rey que iba a vencer a los romanos. Pero para el mundo eso es debilidad. Pero no vieron ahí, no vieron que todo el poder de Dios, toda la fortaleza de Dios iba caminando silenciosamente al matadero. Para vencer, hermanos, para vencer. Y si ustedes esto que acabamos de escuchar lo pueden complementar maravillosamente con lo que dice en Romanos capítulo 11, el final de ese gran capítulo 11, justo antes de que empiece Romanos 12, el final, los versículos 33 al 36, que hablan de la sabiduría de eso que es de Dios solamente. Complementenlo con lo que acabamos de repasar. Es maravilloso pensar en eso, hermanos. La victoria en la cruz. La victoria en la cruz. Ahí, en la cruz, es donde la victoria fue alcanzada. Y eso está muy bien explicado también en 1 Corintios capítulo 15, cópienlo después, capítulo 15, del versículo 54 al versículo 57. Muy bien explicado, ¿eh? ¿Ya? Es como que nuevamente las preguntas, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte fue vencida, ahí Jesucristo venció para siempre. Pero el Señor, ya, en las palabras de Pablo, en Gálatas nosotros debemos, es muy interesante escuchar esto, porque lo dice muy bien, y nosotros debemos algún día también sumarnos a estas palabras.
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ojalá, hermanos, algún día podamos alcanzar verdaderamente esas palabras, ese estado, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que verdaderamente debemos aspirar a llegar, que el mundo esté crucificado para nosotros. En esa cruz, en esa victoria, nuestro Señor Jesucristo hizo dos cosas muy importantes. Expió al pueblo, a sus escogidos, y redimió dos cosas muy distintas. Expió. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista anuncia, cuando ve por primera vez al Señor Jesucristo caminando hacia él? Y le dice, sin haberlo conocido, sin nunca antes haberlo visto, como dice en el Evangelio de Juan, lo ve y le dice a sus apóstoles, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero expiatorio, el Cordero que iba a expiar nuestros pecados, que se iba a poner en nuestro lugar, la propiciación por nuestros pecados, el Cordero de Dios. El derramamiento de su sangre, la muerte que él tenía que experimentar, era para expiarnos, para que nosotros pudiésemos ser justificados. La expiación, lo primero. Pero lo segundo es la redención. Es la redención, también por la sangre, pero es distinto a la expiación. La redención es cuando Cristo, por medio de la sangre, nos libera, nos compra. En otras palabras, como también lo dice, nos compra. ¿Para qué? Para que seamos libres de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Como dice en Efesios, la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Para no volver, para arrepentirnos, para volvernos, para hacer ese giro en 180 grados y dejar de lado santificarnos. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Expiar y redimir a los cautivos. Nosotros éramos cautivos, éramos esclavos del pecado. Y todo esto, hermanos, todo lo que acabamos de ver y todo lo que sucedió, se resume tan maravilloso en ese texto que está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ahí del versículo 6 al versículo 11. Un texto que hemos estado siempre trabajando mucho en la iglesia, en nuestra iglesia. ¿Ya? Mira lo que dice. Mira lo maravilloso, cómo concluye con todo lo que hemos estado viendo. Cristo, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y aquí viene la parte importante, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Hermanos, creo que ese texto encierra perfectamente lo que hemos estado viendo. Les invito entonces a que ustedes vuelvan a revisarlo, cópienlo, dense el tiempo ahora, tómense el tiempo, agréguenle los versículos que estuvimos viendo, que ustedes van a ir viendo aparecer en el video.
tómense el tiempo, mediten en este día glorioso en que celebramos la cruz de Cristo, la victoria en la cruz. Sí, nuestro Señor venció a la muerte, venció el único vencedor, y por eso vamos a cantar un día en los cielos, como dice en Apocalipsis, porque tú nos redimiste con tu sangre de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, para nuestro Dios, y nos hiciste reyes y sacerdotes. Maravillosas palabras que vamos a cantar un día en su presencia. Que toda la gloria y la honra sean para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero y la vida eterna. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gocémonos en este día, porque Cristo venció.